seres que habitan lugares lejanos también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Mitos del más allá. Mitos del más allá. Programa paranormal de Armenia, Quindia, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. Bailan gritos del más allá, resuenan sin cesar, voces de ultratumba, ecos de dolor, que nos hablan de misterios que nos hacen temblar. En las calles empedradas, donde la fe se mezcla con el miedo, los fantasmas de la historia nos hablan al oído. De sacrificios y pasiones, de vidas y muertes, en esta época donde lo humano normal sale a fiesta. Gritos que retumban en la oscuridad de la noche, llamadas de almas que buscan paz y descanso, que secretos se esconden. Estos gritos del más allá, que misterios nos revelarán. En Colombia, donde la fe y el misterio se mezclan, los gritos del más allá nos hablan sin cesar de historias de fantasmas, de aparecidos y almas en pena, que buscan descanso, que buscan paz. Gritos del más allá, programa paranormal de Colombia. En Colombia, donde la fe y el misterio se mezclan, los gritos del más allá nos hablan sin cesar de historias de fantasmas, de aparecidos y almas en pena, que buscan descanso, que buscan paz, que buscan paz. Gritos del más allá, programa paranormal de Colombia. En las montañas y ríos viven seres más allá de nuestro entendimiento. Para algunos mitos, para otros leyendas, para nosotros una realidad. Bienvenidos a la 13ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Embárcate con nosotros en este viaje de no retorno.
Conoceremos mitos y leyendas e historias que no se borrarán de nuestra mente. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche a través de la señal de Fusión Radio y las demás emisoras que permiten que Gritos del Más Allá llegue a sus hogares. Como cada semana tenemos esta cita todas las noches, miércoles y más en estas mitades de semana con Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia, donde buscamos que ustedes comprendan un poco más de este mundo paranormal. Lo importante no es asustar, es comprender que hay más allá detrás de estos seres, de estas criaturas, de estos mitos y leyendas. Así que la invitación es a que se conecten con nosotros estos 56 minutos y hablemos un poco sobre esos temas que en muchos casos se vuelven un tabú. En este caso estaremos hablando de un tema algo delicado. Conocemos que, se ha de alguna u otra manera familiarizado este tema en los hogares colombianos gracias a la tradición, esa tradición religiosa, lo que es el catolicismo, lo que es el cristianismo y entendemos que también a nivel mundial este día es un día que deja una marca a lo largo de la historia de cada una de las personas, a lo largo de las vivencias, de las creencias y que de alguna u otra manera nos permite conocer un poco más de esas épocas antiguas, casos inéditos y lo más importante, conocer un poco más de esos misticismos, esas historias, mitos y leyendas. Les damos la bienvenida a Gritos del Más Allá y a todas las emisoras que transmiten esta señal, les agradecemos. Y también démosle la bienvenida a la mesa de trabajo que nos acompaña en esta noche. Arlex Parra. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a Gritos del Más Allá, una nueva entrega que tenemos para ustedes en este espacio. Los invitamos para que nos acompañen durante estos 56 minutos de buena información a través de nuestro espacio que siempre está aperturado para ustedes y que pues traemos para que ustedes disfruten de la mejor manera en Gritos del Más Allá. Les recordamos que estamos con varias emisoras en el FM, Latina Estéreo 98.1 y 106.9 Suldemaida Comunicaciones a esta hora y también a través de La Descarga, Fusión Radio, Tano Radio, una cantidad, Ganso TV. Tenemos alrededor de 10 emisoras, 9 páginas que en estos momentos están haciendo esta transmisión y aquí estamos en vivo para ustedes para que tengan este especial, un especial maravilloso, un especial importante, un especial diferente de Gritos del Más Allá, donde vamos a hablar hoy de un tema bien chévere porque estamos en Semana Santa. De hecho, la canción que hizo la apertura habla un poco de lo que va a pasar hoy. Bueno, pues a ustedes los invitamos para que estén ahí conectados durante este tiempo en Gritos del Más Allá. Claro que sí, Arlex. También le damos la bienvenida al señor Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arlex, y a toda nuestra querida audiencia que nos escucha. Así es, una vez más, como siempre, nos reunimos cada miércoles a las 8 de la noche durante estos 56 minutos y más que todo, como hoy tema central, vamos a hablar de este especial de Semana Santa. Sí, un especial importante, ¿no, Alejandro? Sí, señor, y más que entendemos que Semana Santa es una de esas fechas interesantes que queda grabada a lo largo de la historia, como bien lo decía al inicio, también en las culturas, en las casas, en esas tradiciones. Y Semana Santa se vuelve un tiempo muy interesante porque conlleva muchas historias, conlleva muchos mitos y leyendas, mucho tabú en algunos de los casos y también en otros casos encontramos que es una fecha propicia para que diferentes, digámoslo de esta manera, entidades o diferentes mitos y leyendas pues tomen cierta relevancia. Entendemos que hay mitos y leyendas que son muy dependientes a fechas, hay mitos y leyendas que son muy dependientes a algunas ocasiones. Que aparecen en fechas específicas. Exacto. Sí, o sea, tenemos la fecha del 31 de octubre, las fechas también decembrinas que tienen que ver con algunos, digamos más bien... Sucesos como eventos de prosperidad, de eventos de hacer cosas positivas para poder, digamos, atraer la buena suerte o la buena energía en un fin de año. Cositas que son muy variadas, pero tienen su propósito. Y más en Semana Santa, que entendemos que es una fecha donde muchas cosas ocurren, ¿no? Vámonos de una vez al tema principal, sí. La fe. En esta fecha de Semana Santa, la fe es
digamos, una de esas formas en las que las personas empiezan a depositar algunos favores, algunas cuestiones, dolores, bueno, muchas cosas ocurren en Semana Santa donde las personas se congregan para, bueno, en esta festividad rezar, un tiempo de reflexión. Bueno, tenemos que hay muchas cosas con respecto a la Semana Santa, pero también hay que tener algo muy claro y entender que Semana Santa no solamente es eso, hay algo antes, hay algo más en Semana Santa que debemos comprender antes de entender todo lo que converge en este tipo de fechas. Además de eso, hay que también conocer esos mitos y leyendas. Ustedes ya lo conocen, esta temporada número 13, estaremos hablando de mitos y leyendas, y pues en Semana Santa los mitos y leyendas abundan. Hay muchos casos, está el tema de las ánimas, está el tema de las figuras. Ánimas, sí señor, las ánimas del purgatorio están ahí siempre presentes. De hecho, y ahí le interrumpo porque este tema podría ser un tema extenso solamente hablando de ánimas del purgatorio, que tienen, digamos, una presencia bastante amplia en Latinoamérica para aquellos que creen en los espíritus desencarnados de las personas o el espíritu de las personas que ya murieron, y de hecho son los que muchas personas en estas temporadas le piden favores específicos, sea salud, sea dinero, sea algo en específico, lo llevan al cementerio, hacen novenarios, bueno, una cantidad de cosas. Entonces esas son también específicas y por eso quise ahí interrumpirlo, Alejandro. Y saliendo de ahí, Arlex, dejemos una pregunta en la mesa, más adelante la abarcaremos. ¿Usted le pediría el favor a las ánimas que le cuiden la casa? Creo que mi madre en algún momento de la vida hizo, y creo que tenía por ahí tenía un vasito con agua, que de hecho es uno de los rituales, que es entregarle a las ánimas del purgatorio un vasito con agua para que ellas estén tomando líquido. No sé si un espíritu tendrá sed, no sé, pero digamos que ese es el tema con ellas. Algunos también les hacen algunas ofrendas como monedas, hacen unos altares, o hacen unos altares específicos. O sea que sí, yo no lo haría, pero creo que mi mamá en algún tiempo lo hizo. Entonces eso hace parte de eso que estamos hablando. Por eso tengo el conocimiento de las ánimas del purgatorio. De hecho, una vez nos quedamos encerrados en el cementerio, que esa es una historia que no he contado acá en Gritos. Nos quedamos encerrados en el cementerio porque mi mamá fue a hacer un novenario al cementerio y teníamos que ir. Y entonces cerraron el cementerio como a las 6:30 de la tarde, cayó un aguacero intenso, nosotros nos quedamos encerrados en el cementerio. Tuvimos que esperar que pasara el aguacero, escamparnos obviamente en algún lugar del cementerio de Armenia, y pues en el cementerio de Armenia, el que tenemos, no hay casi lugares para uno escamparse. Entonces cayeron rayos allá en el cementerio. Bueno, fue una cosa un poco de locos. De locos, sí señor. Bueno, Hugo, también le hago la pregunta a usted. Semana Santa, ¿qué significa Semana Santa? ¿Qué converge en estos tiempos? No solamente también tenemos en cuenta la parte de la fe, sino que es un momento también de reflexión y hasta de comprensión espiritual, ya que Semana Santa es un momento como casi de pedir como perdón, reflexión, y hasta incluso intentar de reflexionar como la forma de ser de uno, como esos errores que uno ha intentado de hacer antes de que llegue la parte de Semana Santa. Por eso uno se prepara unos días antes, que es justamente la Cuaresma. La Cuaresma es justamente la parte del miércoles de ceniza, porque usted está preparando para poder estar iniciando y poder iniciar ese proceso como tal de la Semana Santa, iniciar con ese proceso. Es un proceso de purificación, de perdón, y además de eso es un proceso que aquellos que lo siguen fielmente conlleva unos, no lo digamos rituales, pero sí lleva una parte específica de qué debe hacer: no consumir carnes rojas, bueno, hay una preparación, no hacer ciertas actividades. Los abuelos de hecho tenían este proceso desde el jueves: no escuchar música, no cocinar en las ollas donde se cocinaba carne o se fritaba carne, no cocinar por lo regular, no lavar ropa. O sea, hay unos elementos básicos que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de estos temas de llegar a conocer un poco en profundidad. De hecho, el respeto era no irse a bañar a ríos ni a mares, que porque usted se puede convertir en sirena, se puede convertir en pez, se puede convertir en alguna cosa. No tener relaciones sexuales, eso también, porque supuestamente se quedan pegados, porque están generando y se considera un acto impuro. Un acto impuro.
Jueves es importante, viernes importante para el nivel católico y digamos que la gente que lleva Semana Santa, pero el sábado también, porque el sábado según algunas, algo de los manuscritos y de lo que hay por ahí no resuelto, cuando yo estaba en la parte católica, dice que ese era donde la Virgen apuesta con el diablo de que los hijos de Dios no van a tener fornicación ni nada de eso, y es el día que creo que más fornicación hay, o sea, ese tipo de cosas que uno dice, está raro, pero pues son unos elementos históricos, elementos que han sido tradición. ¿Qué tan poderoso sea el tema de la Virgen un sábado apostando con el diablo? No sé, es un tema que viene de mis abuelos, que viene en temas eclesiásticos que le echan a uno también el cuento las señoras que son rezanderas. Entonces son muchos de esos temas que todavía están por ahí en un halo de conocimiento y no conocimiento, en un halo de chisme, en un halo de realidad, en un halo de miedo. Entonces hay que mirarlo también a detenimiento porque suele suceder muchas veces. Arlex, y a través de esa tradición oral de contar esas historias, esos mitos y leyendas, se conoce que desde Semana Santa, desde que inicia, las actividades paranormales, según los abuelos, se intensificaban. Sí. En tal caso de que las brujas llegaron a la casa, brujas ofreciéndose a los hombres, en el caso para romper ese tema de la pureza que ya habíamos mencionado, en caso del tema de duendes, en el caso del tema de manifestaciones, cómo trata de doblegar, digamos, el lado negativo de la religión o el lado, digamos, satanista, no viene siendo diabólico es la palabra, que la fe se rompa. Entonces en Semana Santa se conocen que muchas de esas entidades lo que hacen es tomar esas figuras religiosas y de alguna otra manera darles otra intención. Entonces hay figuras que gritan, hay figuras que se mueven, figuras que lloran, hay figuras que se transfiguran, Cristos que lo empiezan a mirar a uno, bueno, muchas cosas que ocurren. También hay figuras que según eso caminan solas, que caminan solas, bendecidas por el cura. Y ahí hay una cosa, falta una cosa ya vamos a esa. Bueno, háganlo. Hay una duda, es ¿cuál? Que durante esos tiempos se ha dicho, bueno, todos conocemos que no se debe alabar a las figuras, sí, según una de las partes de la Biblia. Hay una parte de la Biblia que dice, Dios es un Dios celoso y no permite que sus seguidores, por decirlo así, o sus feligreses, alaben otras imágenes que no sean Él. O sea, exacto. Entonces, y ahí es donde llega un vacío legal, digámoslo de esta manera, en la cual en muchos de los casos en los cuales ven que una figura de la iglesia se mueve, parpadea o hace ese tipo de cosas, se le considera milagro. Okay, sí. Pero en otra parte se le considera como un acto de doblegar la fe. Donde el diablo se puede vestir de luz. Ahí hay varias interpretaciones que hay que tener en cuenta porque eso suele suceder. ¿Y cuál es la que falta? Pero me falta una que quería yo llegar. Jueves y Viernes Santo es espectacular para ir a cazar guacas. Para aquellos que son los guaqueros, aquellos que les gusta toda esa historia de ir a buscar oro, son específicos, aparecen imágenes como el tunjo de oro, imágenes como los indios, sonidos específicos, cadenas, fuegos que no se apagan, rayos de luz, bueno, cosas muy puntuales que ya están especificadas y que los guaqueros siempre están buscando. De hecho, yo tengo una historia que mi papá me contó hace muchos años, que era en una casa que era en el Valle del Cauca. Aparecía para Viernes Santo, específicamente solo los Viernes Santos, aparecía un fuego en la casa como si se estuviera incendiando, y entonces alguien que era guaquero dijo, aquí hay una guaca, y en Viernes Santo se fueron a buscar, pero la embarraron porque se llevaron una mujer. Y para estos procesos de buscar guaca y oro, el oro, según las cuentas de lo que me cuentan, el oro es muy celoso con las mujeres, entonces el oro se les desapareció, la guaca se movió. O sea, es otro misterio de los guaqueros. Y muchos de ellos, de hecho, según esa tradición oral y según esas tradiciones que existen, hoy miércoles es un momento para usted ir a los lugares en los cuales se supone que hay guacas, acampar para que la tierra lo vaya conociendo y que el viernes o el jueves se muestren las guacas y usted pueda ir por ellas. Claro, ese es el tema con eso. Entonces, aquellos que les gusta buscar o que tienen la guaquería de primera mano, pues pueden encontrar ese tema que es tan, digamos, fascinante para aquellos que les gusta la búsqueda del oro.
y para las otras personas pues obviamente hay cosas que son más religiosas, más espirituales. De hecho, mi abuela, que en paz descanse, mi abuela decía que no, uno no debería ir ni a celebrar, ni a mover el esqueleto, ni a rumbas, ni nada de eso, porque pues estaba ahí respetando, digamos que esa parte religiosa que le infunden a uno de respeto. De respeto. De hecho, ahorita usted va y lo llaman hasta parranda santa. Sí. Entonces, Sí, eso sí. hay respeto ya es Viaje más bien santo y poquito, sí. todo. Sí, sí, sí. Hasta incluso así como para complementar, por ejemplo, yo, o sea, normalmente desde mañana 3 de la tarde, o sea, como tal, Sí. cuando yo estaba así, pues eso así normal, cuando ya se hace el proceso de la última cena, Sí. es la última vez que usted escucha las campanas, y las campanas vuelven a sonar a partir de las 12 de la noche o más adelante así en la noche del día sábado. Ok. De ahí en adelante hay un dato como tal: las personas que mueran de ahí en adelante desde las 3 de la tarde, o sea, las que pasan así como dice a la otra vida, Sí. se hace solamente es pura novena. Se hace solamente es pura novena porque es como si considerara una misa eterna hasta el día de que se vuelve a escuchar las campanas como tal. Es un dato como tal que Hay escucha también uno. algo importante, Hugo, porque, bueno, se supone que en esos horarios que ocurre lo que ya sabemos, es el momento en el cual entidades que conocemos que son del bajo astral Ajá. tienen la oportunidad de subir a lo que marca, digámoslo de esa forma tan coloquial, y hacer lo que más quieran hasta que vuelva. Es la liberación y la lucha entre lo que está sucediendo con la muerte de Jesucristo, con las penas de Jesucristo, con la entrega hablando pues obviamente todo el canon católico, dentro de digamos, los momentos donde se encuentra con los apóstoles, el momento de donde se está orando, el momento de debilidad de la carne, porque la carne es débil, y no es un hecho de que usted va a ir a poner los cachos a otra persona, porque pues suele suceder en ese tema, pero estamos hablando de la debilidad al miedo de morir. De morir. Porque toda carne, por lo regular, o sea, nosotros como seres humanos, a no ser que tengamos un daño mental, le tenemos miedo a morir, ¿sí? Entonces, cuando ya Jesús siente esa presión de que le toca entregar su vida por la humanidad, pues fuera de eso tiene una presión muy grande porque es el representante del Hijo de Dios en la tierra para salvar una humanidad completa que ya había sido borrada por el arca de Noé, o sea, pues por el tema del diluvio, y salvada en el arca de Noé por unos cuantos. Pero mire que digamos que la maldad o digamos esa semilla del mal sobrevivió a ese gran diluvio, que de hecho pues obviamente son historias contadas que vienen de otras historias. Bueno, si hablamos pues saliéndonos del canon religioso, son historias armadas para que pues obviamente tengan una recurrencia o unos datos Sigan un importantes. lineamiento. Sí, unos datos importantes, porque pues si nos vamos más atrás, la historia de Noé tiene otras connotaciones mucho más atrás que la que nos cuentan con el diluvio universal. Pero bueno, digamos que son temas que hemos tocado recurrentemente aquí en Gritos del Más Allá. Lo importante de Semana Santa es, dependiendo la forma que usted la vea, y siempre lo he dicho yo acá, el tema de la fe también es importante, el tema de conectarse con esa espiritualidad, porque ahí es cuando nosotros, los abuelos decían, es que se le va a aparecer el diablo, y efectivamente se le aparecía. O sea, no el diablo como tal, sino un demonio que era como si fuese convocado a, no sé, estilo cartas de Yu-Gi-Oh, no sé, alguna vaina así, que usted llega y llama y convoca y aparece el diablo, ¿sí? Entonces, que no le conteste a la abuela, no le conteste a la mamá, o no le conteste así, porque le puede aparecer el diablo. Y efectivamente, en estos días, digamos que había la oportunidad de que apareciera el mal mucho más rápido, o sea, que como que la puerta estuviese abierta para que llegara. Y es que según esa tradición, esas historias, lo que ocurría es que cuando alguien se encargaba de hacer actos que iban en contra de los mandamientos o incluso iban en contra de la moral, pues ese tipo de entidades se acercaban a ellos entendiendo de que tienen un espacio, un tiempo limitado para Sí. poder encontrarlos y de alguna otra manera hacerlos pagar por sus pecados o en algunos otros casos ofrecerles tratos. Que ese es el Que otro esa es tema. la otro cuento. También entra el tema de los sacrificios, el tema de la maldad desatada, para burlarse de los cánones eclesiásticos de los católicos o de los cristianos, que obviamente cristianos somos todos porque creemos en Cristo, o todos los que creen en Cristo, pero digamos que estas personas que manejan
esa línea de aceptar a Jesús, a Dios, a Jehová, a Yahvé, como lo han llamado, como lo hayan Elohim. interpretado, Elohim. Hay una cantidad digamos que de elementos en los cuales nos han separado, porque debería existir una unión más, digamos, más cercana, hablando pues del personaje histórico de Jesucristo. Ya ahí está hablando no del personaje Bíblico, sino el del personaje. histórico, que hace una rebelión, que genera esa conexión de la gente que está en sufrimiento. De hecho, si nosotros vemos esta historia desde la parte histórica, vemos a un líder que está representando la lucha por algo mejor, ¿ya? Y eso lo vemos nosotros en estas historias, y lo vemos en todos los territorios, en todos los países. Esto no es ajeno a solamente a Israel o a Argentina o a Bolivia o a Colombia, no, eso es relevante y es una historia universal, por lo cual nos representa mucho, hablando de la parte histórica. Arlex, también se sabe algo que lo habíamos mencionado el año pasado, un juego en especial que tiene que ver con algo que todos conocemos: negarás mi nombre 3 veces, 3 veces. antes de que cante el gallo. Cante el gallo. Pues resulta que para Semana Santa también se activa un juego Sí. para poder conseguir un trato, y con ese trato riqueza y poder. Y se conoce, bueno, que también a lo largo de la historia ha tenido una relevancia importante con respecto a las personas que tienen riqueza y poder. Utilizar ese, digamos, ese vacío en el cual se niega 3 veces para poder hacer un trato con una entidad de un índole mayor a las que ya conocemos. Pero bueno, hay muchas cosas con respecto a la Semana Santa. Iniciemos ya con todo ese recorrido, ya hemos hablado muchas cosas, iniciamos hablando con esas tradiciones orales de los abuelos, todos esos pensamientos que existían, pero si nos vamos a la parte de mitos y leyendas que existen en Semana Santa, ya lo hemos hablado por ahí de las ánimas en pena, Sí, las ánimas del purgatorio. Sí. Y hay algo más, Hugo. Así es, Alejo, la leyenda del Cristo que grita. La misma leyenda del Cristo que grita tiene origen como tal en sus raíces de una tradición católica en la época colonial de América Latina. Durante este periodo en la Iglesia Católica jugó un papel fundamental en la evangelización de los pueblos indígenas y la imposición de la fe cristiana. La leyenda surgió como una forma de advertir a la gente la importancia de la fe y la moralidad de la Iglesia Católica, utilizando la leyenda como una herramienta para que la gente pudiera utilizar los mandamientos de Dios y evitar el pecado. La leyenda también se vio influenciada por las creencias, tradiciones prehispánicas de los pueblos indígenas de la América Latina. La mezcla de estas creencias y tradiciones con la fe católica dio origen con una rica y diversa tradición cultural. Y además de eso, Hugo, hay que hablar de unas características específicas que tiene esta leyenda del Cristo que grita. Claro No que sé sí. si ustedes lo hayan escuchado, los oyentes que están ahí escuchándonos, si escucharon el Cristo que grita, coméntenos Sí. ahí, pero es algo un tanto terrorífico, ¿no? Entre sus características importantes es, según la leyenda, el Cristo que grita o llora durante Semana Santa generalmente lo hace en un tono desgarrador y aterrador. El grito llanto de Cristo se considera como un anuncio de desgracias o catástrofes, también como terremotos, inundaciones o epidemias. Pero hay que dejar algo claro ahí en ese punto de esa característica: es el grito desgarrador de qué, pues obviamente la tortura que recibió Jesús como tal, los latigazos, el maltrato, todo eso que se vivió desde el horario que está hablando, por ejemplo, desde la captura de Jesús, por así decirlo, hasta el momento de su muerte prácticamente. Entonces digamos que característica en específico es importante porque es el dolor que se siente, el dolor que es de la carne, pidiendo auxilio al espíritu de cómo me libero de este cáliz, de este karma que me está generando este dolor. Y además de eso, Arlex, en algunas versiones de esta leyenda se dice que el Cristo que grita o llora, si lo hace en una iglesia o una capilla específica, esta iglesia y capilla suele ser lugar de importancia cultural y religiosa para las comunidades locales. Es decir, ahí es donde llegamos a ese vacío legal, porque Sí. entendemos de que si una figura de algún tipo religioso es modificada, se mueve o hace ese tipo de cosas, pues puede considerarse como un acto diabólico de algún tipo de entidad que está tomando o suplantando esa imagen. Sí. Pero en este caso, como lo estamos viendo, el Cristo que llora ya nos dio una connotación, una leyenda negativa, catástrofes, muchas cosas malas. Y en este caso, pues si lo hacen en una capilla o una iglesia específica, se vuelve un lugar para que la gente se reúna, para que esté ahí, para que vaya a orar o para que vaya a de alguna otra manera dejar sus penas.
Y además de eso, el grito o llanto de Cristo se considera un llamado a la reflexión, al arrepentimiento, y además de eso para que la gente se sienta motivada a reflexionar sobre sus acciones y buscar la reconciliación con Dios. Pero yo creo algo, y lo creo muy fielmente: si usted ve que un Cristo llora en medio de una misa, usted no se queda ahí. No, yo no me quedo. Pero vamos a irnos a un pequeño corte comercial. Pues ya llegamos al minuto 26 y ahorita vamos a ver los ejemplos en diferentes lugares, Colombia, Perú, los diferentes espacios donde podemos hablar de este tema tan importante. Los invitamos para que sigan conectados en Portal Fusión FUN a través del Facebook Portal Fusión Radio, y aquellos que están en las diferentes alianzas como Emisora Energía y por supuesto la emisora que está con nosotros, Uldemaida 106.9, 98.1 Latina. Y bueno, aquí toda la gente a esta hora está conectada con lo mejor de Gritos del Más Allá. Recuerden que estamos en vivo y en directo desde Armenia, Quindío, Colombia. Vamos a un corte de comerciales y ya retornamos con más Alejandro en estos Gritos del Más Allá. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando, que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Este es un programa patrocinado por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. Fusión Radio. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. El espacio para hablar sobre esos temas que nos generan tanto temor, tanto respeto, ese mundo paranormal que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Es así como continuamos esta media hora y además de eso hablamos sobre esos temas que ya habíamos dejado en la mesa. Estamos hablando sobre el Cristo que llora, que es una de esas leyendas que convergen en Semana Santa, sí. Y que bueno, encontramos esa dualidad, un tema de puede ser una catástrofe, puede ser algo malo, como también puede ser algo bueno. También se supone que ese Cristo que llora es un mensaje para la reflexión. Ya lo decíamos, si yo veo en una iglesia que está un Cristo llorando, gritando, de agonía, yo no me quedo ahí. Claro. La pregunta es para ustedes. ¿Ustedes se quedarían en esos espacios? La verdad es que es muy complejo. También tenemos unos cuantos ejemplos de esos casos representados en varios países, que además de eso nos permite ver cómo esas tradiciones, ese tipo de leyendas, no solamente están en una sola parte. Hemos encontrado ese tipo de comportamientos con respecto a las leyendas en muchas. En La Llorona, en La Madre Monte, bueno, con el señor
Marcelo Fernández la semana pasada lo encontramos con el Moan, que había en otros países que hay una historia muy similar. Bueno, no es la excepción. En Semana Santa también esos mitos y leyendas se comparten. Arlex, hablemos un poco sobre esos ejemplos. Bueno, vamos en Colombia. El Cristo que grita en la ciudad de Popayán es uno de los ejemplos más conocidos de la leyenda del Cristo que grita. Según la leyenda, una imagen del Cristo que grita o llora durante la Semana Santa hay en la iglesia de San Francisco. La leyenda del Cristo de Buga es otro ejemplo importante. Según la leyenda, el Cristo de Buga grita o llora en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, y se considera un anuncio de desgracia o catástrofe, solamente hablando de lo local. De hecho, pues en Buga hay algo que se llama el Señor de los Milagros. De los milagros. De hecho, él no es el Cristo normal que uno conoce, sino un Cristo quemado, ¿sí? Que, o sea, está de color, ¿qué le decimos? Marrón. Sí, por no utilizar otro, pero fue un Cristo porque quemado. tenemos que pues ese tipo de palabras aquí a través de las redes nos entonces este color de este Cristo viene con ese color específico. ¿Por qué? Porque la historia es que quemaron ese Cristo, entonces él empezó a crecer. O sea, era un santo Cristo de una lavandera que lo quería comprar y todo el tema, y lo consiguió con dificultad y se lo quemaron, y este Cristo empezó a crecer hasta lo que se conoce ahorita en el de Buga. Pero ese no es el Cristo que grita. Pero ¿qué tiene este de especial y por qué lo traigo a colación? Porque este Cristo, cuando no se quiere dejar sacar, no se deja sacar en septiembre. Las fechas de la celebración de él es en septiembre, y muchas veces él no se deja sacar a pasear, por así decirlo, ¿sí? Entonces él definitivamente es un tema que lo pone uno a pensar un poco, porque son de esos temas que dice, bueno, si hay un Cristo que llora y genera desgracias, porque este Cristo a veces se pone tan pesado que no se deja salir de la basílica, que él tiene su propia basílica, solamente para hacer su procesión. Y hay algo complejo, Arlex, porque bueno, para aquellos que hayan ido a Buga, conocen que las filas para ir a verlo son complejas. Y hay mucha gente que va a pagar promesas, hay otros que van a ir a hacer promesas. Bueno, entendemos que ese tipo de actividades se vuelven muy complejas, entendiendo que la mayoría de gente que va a ir va es con dolor. Entonces se vuelve un sitio muy denso, digámoslo de esta manera, un sitio en el cual usted de alguna u otra manera siente que muchas cosas están ocurriendo ahí, que mucha fe converge en un solo sitio. Pero no solamente hablemos de Colombia, ya lo escucharon ustedes, lo teníamos en diferentes ciudades, en Popayán, y también lo teníamos acá en Buga, pero en otros países se encuentra, Hugo. Así es, Alejo, tenemos en Perú el Cristo de los Milagros. Es una de las imágenes más veneradas en la ciudad de Cusco. Según la leyenda, el Cristo de los Milagros grita o llora durante la Semana Santa y se considera un anuncio de desgracias o catástrofes. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ajá, desgracias o catástrofes. No anuncia nada bueno. De hecho, anuncia es el tema del dolor, y el dolor es ¿qué? Llorar y gritar, ¿qué es? Dolor. Y el dolor es no la catástrofe. Y tenemos también la leyenda del Cristo de la Buena Muerte. Es otro ejemplo importante. Según la leyenda del Cristo de la Buena Muerte, grita o llora en la ciudad de Lima y se considera un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Más no es señal de catástrofe. Ahí está la diferencia. Uno se llama el Cristo de los Milagros y el otro el Cristo de la Buena Muerte. Miren la diferencia de los dos como tal. Pero también no solamente tenemos a Perú, tenemos en este momento a Ecuador, Alejo. Y en Ecuador hay también un tema importante. Ecuador es que la leyenda del Cristo del Consuelo es un ejemplo importante de la leyenda de Cristo que grita en Ecuador. Según la leyenda, Cristo del Consuelo grita o llora en la ciudad de Quito durante la Semana Santa y se considera un anuncio de desgracias o catástrofes. Lo tenemos en Perú, en Ecuador, en Colombia. El Cristo de los Milagros, el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo del Consuelo, el Cristo de Buga y el Cristo de la Grita de la ciudad de Popayán. Ahí tienen ustedes esos temitas para que si quieren pueden ondear un poco más en ese tipo. Conocemos de que ese tipo de leyendas no son muy sensibles, hay sus casitos, pero es un tema que ustedes pueden investigar. Hay mucha forma de encontrar esos datos. No es algo, digamos, de alguna u otra manera esotérico, algo negativo. Usted puede buscarlo, incluso para que conozca la historia de cada uno de estos Cristos, porque como lo comentaba nuestro querido compañero Arlex, cada uno de estos Cristos tiene una historia de origen compleja.
Así Muy que complejo. ahí ustedes pueden entenderlo, les vuelvo a repetir por si quieren investigar o indagar un poco más sobre cada uno de estos Cristos. El Cristo de la Grita de la ciudad de Popayán, el Cristo de Buga, aquí en Colombia. En Perú, el Cristo de los Milagros, está ubicado en la ciudad de Cusco. También el Cristo de la Buena Muerte, él es de Lima. Y en Ecuador, el Cristo del Consuelo, que es un ejemplo en Quito, para que lo tengan ahí en cuenta. También hay unas referencias importantes a obras literarias que hacen parte de todas las culturas en cada uno de los países donde se habla de ese Cristo que llora. Claro que sí, la leyenda del Cristo que grita ha sido mencionada en varias obras literarias y artísticas como poemas, cuentos de autores como Jorge Isaacs y Tomás Carrasquilla, que han utilizado la leyenda como temas en sus obras. Pinturas y esculturas de artistas como Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que han representado la leyenda en sus obras de arte. La leyenda también ha sido objeto de estudio en la antropología y la historia del arte, ya que proporciona una ventana a la cultura y la tradición de las comunidades que la han mantenido viva. Y además de eso hay unas variaciones importantes antes de pasar al siguiente mito y leyenda que existe alrededor de esta Semana Santa, y entre estas variaciones algunas versiones de la leyenda incluyen detalles específicos como la hora en la que llora o grita Cristo, el tipo de desgracias que anuncia, las variaciones que reflejan riqueza y diversidad en la tradición cultural, que además de eso nos permiten conocer cómo ese recorrido nos lleva por muchas historias. Entonces encontramos casos de que Cristo tiene una hora exacta en la que llora, en la que grita y que anuncia algo específico. Entonces, dependiendo de lo que haga, anuncia una catástrofe, anuncia algún terremoto, bueno, muchas cosas. Sería bueno investigar, ya en un momento estaremos investigando algún caso que Cristo que llora haya coincidido con respecto a ese tipo de catástrofes. Pero antes de irnos con ellos, vámonos con un tema muy específico que son las ánimas. Arlex. Bueno, las ánimas, un tema que nos pone a pensar un poco de cómo nosotros hacemos la conexión con estas entidades. Y la leyenda de la procesión de las ánimas es una tradición popular en algunas regiones de América Latina, especialmente en países como Colombia, Perú y Ecuador. Y según la leyenda, durante la Semana Santa las ánimas de los difuntos salen de sus tumbas y se manifiestan a los vivos en procesión solemne y misteriosa. Muchas veces también tiene que ver con el tema del Día de Todos los Muertos, de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, o esta semana entre el 31 de octubre y la semana siguiente de noviembre, que también tiene que ver con la conexión de la leyenda, o digamos de este mito, con la leyenda de las ánimas. La otra leyenda de las ánimas tiene sus raíces en la tradición católica y se remonta en la época colonial en América Latina. La Iglesia Católica enseñaba que las ánimas de los difuntos podían ser liberadas del purgatorio a través de la oración y la penitencia. La leyenda se desarrolló como una forma de explicar la creencia en la existencia de un mundo espiritual que se manifiesta en el mundo terrenal. Eso tiene que ver mucho con, digamos, con el espacio entre el cielo y el infierno, que uno no sabe si existe o no existe, que es el purgatorio, ¿sí? Entonces las ánimas del purgatorio, entonces las ánimas como tal tienen un lugar donde están purgando o pagando sus pecados, y por eso pues es una forma de enseñar o de adoctrinar a la gente para que sienta cierta misericordia, cierta lástima, o regale una oración a los fieles difuntos que ya murieron, pero digamos que en contra de lo que está pasando con ellos. Muchas veces la gente no entiende que el muerto ya está muerto, o sea, es una entidad desencarnada que si no tiene cosas que lo aten a la tierra, pues obviamente no va a estar acá en procesión ni que buscando ayuda, ¿sí? Entonces hay que mirar también esto desde una óptica un poco más subjetiva, más objetiva, donde encontramos que la persona muerta, si no tiene nada, ni está pegado aquí, ni está digamos aterrizado a algo que nos esté perjudicando o perjudicando a nivel, digamos, material. Muchas veces dejan unas monedas de oro ocultas en la pared, o guardaron plata, o guardaron una escritura, bueno, tienen un tema sin resolver, pues pasa. De hecho hay una historia que también me la contó mi papá, que tiene que ver con las ánimas del purgatorio, con dos hermanos, con dos compadres, que tiene que ver con un lindero. Eso también es en el Valle del Cauca.
Supuestamente ellos en estos tiempos de Semana Santa aparecen peleando por un lindero, los dos se murieron. Ya. Entonces Ya recuerdo la historia. ellos están peleando por ese lindero y mucha gente o muchos digamos que estos que hacen urbex y que son que Tratan de hacen de buscar, todo, ujú. tratan de buscar que estos dos digamos que van a servir de abogados. Y entonces ellos dicen, no se metan con esta pelea, que es una pelea que tuvimos en vida y en muerte tampoco la hemos podido resolver. Entonces son temas de apegos o temas de cosas muy puntuales que muchas veces el muerto no va a querer o la entidad a la cual se volvió, porque yo creo que un espíritu no sé, evoluciona o involuciona de acuerdo a sus necesidades o pecados, ¿sí? Porque eso es a uno apegarse a algo que no es de uno, la tierra no es de uno. Entonces, pegarse por un bien material, sí, hay que soltarse de uno de esos bienes materiales. Bueno, Arlex, por acá, como les decíamos a los oyentes, ya le tengo los casos en los cuales se presentó ese tipo de catástrofes en el año 1956. Estamos hablando del Cristo de Buga. Sí. En el año 1956 se dice que el Cristo de Buga lloró sangre en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, Colombia. Pocos días después, un terremoto devastador azotó la región, causando miles de muertos y heridos. Muchos creen que el llanto de Cristo fue un presagio de la catástrofe. Por acá, revisando los datos específicos del terremoto, pues nos dice lo siguiente: el 7 de agosto del año 1956, un fuerte estallido en Cali provocó un temblor en la tierra que se percibió en Buga y otras poblaciones del Valle del Cauca. El temblor fue de una magnitud de 4.3 a la escala de Richter. Además de eso, ese estallido ocurrió por un estallido a la 1 de la madrugada. Esto fue causado por el estallido de 7 camiones cargados con dinamita. Los camiones estaban estacionados en las inmediaciones del batallón de Codazzi en Cali y bueno, como tal, el objetivo de la carga era realizar obras públicas en Bogotá. La fuerza del estallido fue tal que muchas de las tumbas del cementerio central se abrieron y centenares de personas murieron. Eso fue el 7 de agosto del año 1956. Pero también ahí hay otro caso con respecto a el Cristo de la Buena Muerte en Perú. Hugo. Así es, Alejo, tenemos el Cristo de la Buena Muerte. En 1970 se dice que el Cristo de la Buena Muerte lloró en la ciudad de Lima, Perú. Pocos días después, un terremoto devastador azotó la región de Ancash, Perú, causando miles de muertos y heridos. Muchos creen que el llanto del Cristo fue un aviso de la catástrofe. Y en este caso nos dice que fue el 6 de abril del año 1943. Ocurrió el terremoto en esta parte de Perú y no hay tantos detalles sobre este evento, pero sí se sabe que fue un sismo de gran magnitud que generó un tsunami. Ocurrió, además de eso, bueno, nos dice la hora, pero en el contexto histórico nos dice que este terremoto también se llevó gran parte de vidas de Perú. También tenemos uno del Cristo de los Milagros de México. En 1985 se dice que el Cristo de los Milagros lloró en la Ciudad de México. Pocos días después, un terremoto devastador azotó la Ciudad de México, causando miles de muertos y heridos, y muchos creen que el llanto fue un presagio de la catástrofe. Aunque miremos ahí, todos han sido terremotos, ¿no? Sí, todos son terremotos, tiene que ver mucho con cosas que no son predecibles. Un huracán es fácil de traquear, de seguir, de predecir. Obviamente pues las fuerzas de la naturaleza uno no las puede controlar. No las puede controlar. Entonces, este terremoto de México del 85 sí, fue es el exactamente más fuerte. el 19 de septiembre. Sí. Ese es el terremoto de uno de los terremotos más, digamos, que se recuerdan dentro de la historia de Latinoamérica. Se dice que el Cristo de los Milagros lloró en la Ciudad de México. Pocos días después, un terremoto devastador azotó la Ciudad de México, causando miles de muertos y heridos. Muchos creen que el llanto del Cristo fue un presagio de la catástrofe. Eso fue en 1985. Para tenerlo en cuenta, también está el Cristo de la Grita en España, que es muy parecido al que tenemos acá. En 1755 se dice que el Cristo de la Grita lloró en la ciudad de Lisboa, Portugal, aunque el Cristo se encuentra en España. Pocos días después, un terremoto devastador azotó la ciudad de Lisboa, causando miles de muertos y heridos. Muchos creen que el llanto de Cristo fue un aviso de la catástrofe. A veces que pueden ser circunstanciales, pues pienso yo a veces. Para ser específico, el de Lisboa fue desde las 9:30 a las 9:40 de la mañana. Y además de eso, pues se reportan fue extremo este terremoto. Además de eso, se reportan más de 100.000 muertos en Lisboa.
y en España como tal, bueno, en general, en estos lugares como en Marruecos, 10.000 personas muertas. Un tema considerable. Un tema complicado porque pues eso presenta lo que tiene que ver con las circunstancias de estos eventos desafortunados o infortunados, que muchas veces pues uno no comprende o busca una comprensión básica y pues no llega uno a eso. Entonces a veces es difícil hacer esas connotaciones y hacer esos análisis, aclaraciones. Cada uno de ustedes pues tiene la oportunidad también de mirar a través de las redes sociales, a través de Google, hacer la búsqueda fácil, sencilla, para poder encontrar este tipo de historias. No es cosa que nosotros nos estemos inventando, es muchas veces información que está ahí, nosotros solamente la estamos presentando de acuerdo a este especial de Semana Santa que tiene que ver con todo este tipo de situaciones que van pasando. En muchos lugares de Latinoamérica han sucedido catástrofes y no necesariamente en el marco de la Semana Santa antes o después, sino en el marco de la parte eclesiástica, donde usted ve una virgen llorar sangre, donde usted ve una figura moverse, y eso también a veces se vuelve figuras de malos presagios. Aunque aquí hay un detalle importante, Arlex. Conocemos de que según las tradiciones lo que se dice es que ese Cristo llora en Semana Santa, pero mira que los presagios que se encuentran acá están muy lejanos a Semana Santa. Hay uno en noviembre, otros que fueron en febrero. Bueno, hay casos en los cuales ese tipo de fenómenos se encuentran mucho después. Entonces ahí es donde uno se pregunta cómo fue el tema de eso. Por ejemplo, hay uno que nos decía que el terremoto de México es en septiembre, por ejemplo. En septiembre. Y uno que fue en el 56, pero el presagio en el 57, pero el presagio fue desde el 56. Entonces hay un tiempo ahí de espera muy amplio en el cual queda una incertidumbre. Entonces es ahí donde nosotros llamamos a no alarmarse. Si Cristo llora, hay que esperar cuándo es, porque tampoco nos dice exactamente qué día va a ser. Exacto. Pero ahí, además de esos conceptos y esas catástrofes que estamos viendo, pero si nos vamos justamente así viendo, hay algo curioso antes de que nos fuéramos a ese dato para ustedes, estimados oyentes. Con respecto a las ánimas. Con respecto a las ánimas es justamente la procesión. Según por acá tenemos unos comentarios, Hugo, antes de irnos con esta parte de las ánimas. Tenemos unos cuantos comentarios a través de Facebook. Es importante también participar con nuestros oyentes. Si usted tiene alguna observación, si también quiere compartirnos algo, recuerde que lo puede hacer a través de nuestro Facebook. Estamos transmitiendo a través de Fusión Radio o también a través de las diferentes emisoras. Al número de cada una de las emisoras usted puede enviar un mensajito que ellos no los hacen llegar a través de esta señal de Gritos del Más Allá. También les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de la línea única 302-636-8920. Repito, 302-636-8920. Por acá Jonathan Jair Calderón nos dice lo siguiente: en esta tierra hay muchas cosas con las cuales la mayoría de los seres humanos no pueden entender, ya que solo se apegan a su fe y no creen la realidad de los millones de cosas que pasan en esta tierra. Son temas no solo para todas las personas, sino para las personas que tienen o sienten las cosas, van mucho más allá de sus creencias o de lo que inculcan en su casa o su familia. Recordemos que el ser humano solo cree en lo que quiere creer. Y eso es muy cierto, Arlex. De hecho, a lo largo de todas las temporadas de Gritos del Más Allá, lo hemos dicho. Sí. Nosotros no nos apegamos a una sola religión. Usted, si su religión es la verdad absoluta, lo respetamos. Sí. Pero desde Gritos del Más Allá siempre hacemos el contraste en todas las religiones. Hay que entender algo, y creo que es lo más importante, y que eso sí lo decimos y lo tenemos como una verdad absoluta, es la fe. No, para nosotros la fe es importante porque hay que creer en algo. O sea, yo aquí no estoy evangelizando a nadie que crea en Cristo o que crea en Dios de la bata blanca con sandalias y barbuchón y buena gente, no. Pero lo que estamos haciendo a través de estos medios que están unidos y que nos representan y que nos colocan con este programa que estamos informando es: su fe es válida. Y lo digo yo con el tema del agua bendita. Yo creo en el misterio del agua bendita. En el crucifijo casi ya no, porque para mí fue un arma más bien de asesinar, de matar. Sí, de hecho así mataban a los cristianos. Que hay un debate también. Hay un debate que dice que también la cruz es la redención de las cosas. El símbolo, del perdón, el símbolo de avanzar, de haber
enfrentado a la muerte y haber sobrevivido. Entonces creo que hay muchas cosas que son importantes y que tienen esa relevancia, y de la mano de esa relevancia pues nos entrega una información importante, la cual es conectarse con esa fe, con lo que creemos. Y es verdad, el ser humano cree lo que quiere creer, pero también viene de la mano con esa información infundada que nos dan, entre el miedo, entre la desesperación, entre el susto, porque a nosotros muchas veces nos crean, si no te tomas la sopa te lleva el coco, viene la bruja y te va a llevar para yo no sé dónde. Entonces a ustedes le empiezan a mostrar un universo esotérico o más allá, y usted no sabe la cosa que le va, o el que le va a agarrar la pata o a la cama, que es que usted no puede dormir descobijado, un pie colgado en la cama porque le van a jalar las patas. Entonces mire que todo ese tipo de historias que se van conectando alrededor de todo lo que hemos hecho en estas temporadas en Gritos del Más Allá, y anudándolo o sumándolo a este capítulo especial de Semana Santa, es: si creemos, sí, en algo hay que creer, porque venimos a creer y a reforzar nuestra espiritualidad en algo. ¿En qué? No les puedo decir que en qué. Cada uno tendrá su creencia, ¿sí? Que ustedes, que ustedes nunca han visto al diablo. Espero que no lo vean, porque pues es una entidad que... pero poco nos ha faltado. Pues yo creo que poco nos ha faltado. Pero no es el tema de llamarlo a desafiarlo, y menos en estos tiempos. Hay gente que llega y dice, sí, si el diablo existe, entonces que se aparezca. De hecho, Daniel Tres Palacios en una llamada... supuestamente que llamó el diablo, dijo, pues si usted es el diablo, máteme, y el diablo le responde, o el que asumió el rol del diablo dijo, y yo para qué lo quiero matar a usted. O sea, es tan insignificante el ser humano o ese personaje para el diablo, que para qué lo quiero matar. Si no estoy mal, creo que hasta le decía, si usted está aquí, aparezca acá frente a mí. Decía eso. Exacto. Entonces mire que son situaciones donde nosotros estamos tentando a lo desconocido, porque nos parece que nosotros tenemos el poder. Nosotros no tenemos el poder, porque el poder viene de la mano del conocimiento. Cuando usted tiene conocimiento real, usted sí puede enfrentar ciertas cosas, pero ese poder y ese conocimiento viene también en fuerza espiritual, viene en ese ayuno, viene en esa, digamos, en esa preparación. Lo que hace la Semana Santa tiene una preparación, la cual nos radica o nos lleva a una reflexión, a un ayuno, a un encuentro con esa espiritualidad perdida, que no es la parranda santa, que no es que yo me ir a reflexionar a Cartagena. Sí, porque suele suceder. Sí. O me voy a ir a reflexionar a San Andrés, o me voy para Argentina a reflexionar con un matecito caliente. No, ese no es el tema, es buscar esa conexión real con lo que creemos y la espiritualidad que llevamos. Bueno, lastimosamente hemos llegado al minuto 53, se nos va acabando los temas, pero hay uno en la mesa todavía que no hemos concluido. El de las ánimas. Las ánimas, Hugo. Justamente en la parte de las ánimas como tal de la leyenda, está justamente el tema de la procesión de las ánimas. Según la leyenda, la procesión de las ánimas se lleva a cabo en la noche del Jueves Santo o el Viernes Santo. Ojo, un dato curioso: Jueves Santo en la noche. ¿Qué pasa el Jueves Santo en la noche? Justamente cuando usted lo había hablado ahorita, en la parte de como yo ya lo he hecho, como a las 3 de la tarde según en la parte católica, es la parte de la última cena. En la noche es el reprendimiento. Si nos ponemos a analizar, según acá, las ánimas de los difuntos salen de sus tumbas y se reúnen en la iglesia o en un lugar designado para la procesión. La procesión es liderada por una figura misteriosa, a menudo representada como un sacerdote o un ángel, que guía a las ánimas a través de las calles o de las plazas de la ciudad como tal. Las características de esa procesión es descrita como una marcha solemne y silenciosa, con las ánimas vestidas con túnicas blancas o negras. Las ánimas llevan velas o cirios encendidos que simbolizan la luz de la fe y la esperanza. La procesión es acompañada con un sonido de campanas, rezos y cánticos que se cree que ayudan a guiar a las ánimas hacia su destino final. Ahí está. Son temas que van llegando a esta hora, ya vamos llegando al final. Agradecerle a la gente que está con nosotros en los diferentes canales de difusión. Recuerden que pues la plataforma principal es Portal Fusión, pero estamos por Plus Transmedia Digital, estamos por Fusión Radio XM, estamos por Sirius Radio, estamos por, bueno, mejor dicho, de todos lados estamos compartiendo para que ustedes también disfruten de este espacio a través de Ganso TV en México, que nos escuchan en México. Mil y mil gracias por estar con nosotros conectados, y a las FM como los 106.9
89.9 Sur de Maida Comunicaciones y los 98.1 Latina en el occidente. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Nos vamos Radio despidiendo. Poesía también. Radio Poesía, gracias claro a que sí, ellos señor. que se conectan ahí y nos permiten también. Antes de finalizar, Arlex, es un tema muy importante para tener en cuenta y hay muchas cosas que convergen a lo largo de todos estos temas con respecto a lo paranormal, con respecto a ese tipo de historias, a esos mitos y leyendas. Pero también por acá me doy cuenta que nuestro oyente nos envía otro comentario. Vamos a leerlo rápidamente a través de esta señal de misterio y nos dice lo siguiente. Recordemos también que el hombre siempre manipulado todo para su bienestar y no para ayudar a las demás personas. Un ejemplo muy claro es la religión, en donde sin importar cómo se llame la iglesia, siempre son manipuladas las cosas y la verdad. Yo, para creer en las cosas, soy una persona que si no me muestran o demuestran, no creo. Y no me da pena decir que puse a Dios 3 veces a prueba para poder creer en Él. Y aunque yo lo llamo Dios, sé que es algo muy fuerte que sí existe y yo lo pude comprobar. Bueno, ahí está. Nos despedimos, Alejandro. Sí, señores, gracias a todos aquellos que se conectaron. Un saludito por acá para Laura Ceballos, Lucenit Soler, Ofir Soler Muñoz y a todos aquellos que se conectaron a través de las emisoras. Recuerden, estaremos nuevamente la próxima semana con más temas de misterio, con más de esos mitos y leyendas a través de Gritos del Más Allá. Gracias, Arlex. Gracias a todos ustedes y recuerden, mañana por ser Jueves Santo la emisora solamente está en programación musical. Los señores de Los Innombrables y Digitalízate con Nat estarán el próximo jueves, o sea de mañana en 8 días para que se conecten y nosotros nos despedimos. Mil y mil gracias por estar con nosotros en esto que se llama Gritos del Más Allá. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Alejo, y a usted, Arles, y a toda nuestra querida audiencia, y nos estaremos viendo en el próximo miércoles con este misterio paranormal. Y como lo diría nuestra mascota, la oscuridad no invada tu hogar. Donde la fe se mezcla con el miedo, los fantasmas de la historia nos hablan al oído. De sacrificios y pasiones, de vidas y muertes, en esta época donde lo humano normal sale cierto. Gritos que retumban en la oscuridad de la noche, llamadas de almas que buscan paz y descanso, que secretos se esconden, estos gritos del más allá, que misterios nos revelarán. En Colombia, donde la fe y el misterio se mezclan,
bosques, en las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Mitos del más allá. Mitos del más allá. Programa paranormal de Media Quintia, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio. Escribe y deja tu mensaje al WhatsApp de Fusión Radio 323-987-4033. Fusión Radio 97.9 FM.